Buenos días, tu saludo para todos los oyentes de Hágase Justicia a través de frecuencia A99.5. Muy buenos días, Wilson, nuevamente encantado de compartir cabinas contigo. Un saludo a los vecinos. Sabemos que estamos en un momento definitorio donde requerimos una decisión con reflexión, una decisión pensando en el distrito, pensando en los 4 años que se nos vienen. Claro, suave porque es momento de reflexionar. El hombre en su ignorancia, en su necedad, piensa que invirtiendo más en publicidad, en propaganda va a ganar. El hombre a veces en su necedad piensa que siendo más vivo, creyéndose más Pepe el Vivo va a ganar, o tal vez haciendo trampas y buscando estrategias humanas va a ganar. Pero hay un tema fundamental que hay que reflexionar porque el hombre se olvida, ¿no? El hombre con su fuerza quiere hacer todo lo posible para lograr sus objetivos. Pero vayamos a un tema de reflexión que dice, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Nabucodonosor, que ha sido un rey que Dios le ha puesto y le ha dado toda la riqueza, le ha dado todo el poder, pero este hombre le ganó la soberbia, ¿ya? Y como muchos políticos o personas de la política que caen en soberbia y se olvidan de la población, se olvidan de todo, empiezan a manejar a su gusto y a su antojo. Pero sin embargo este Nabucodonosor, este rey que ya tuvo todo, se olvidó de Dios, se olvidó que Dios le había puesto ahí como rey. Entonces llegó un momento que Dios le empezó a quitar y le dijo: Nabucodonosor, en estos momentos quiero decirte que vas a volver a la tierra, o sea, te voy a quitar todo hasta que tú entiendas quién es el que te ha puesto ahí, porque tú me has dado la espalda y te has llenado de soberbia y te has olvidado de tu creador, del quien te ha dado todo. Entonces Dios le quitó. ¿Se da cuenta? Y dice también en una parte que Dios es el que pone las autoridades y Él quita. Él pone y Él quita. Entonces, partiendo por esa parte, no es que los candidatos quieran, ¿no? Porque dice también, no es del que quiere ni del que corre, sino del quien Dios se agrada. Entonces Dios se agrada del justo. Y aquí el que va a tener la opción es el que mayormente, por lo menos, tiene un poco temor a Dios. ¿Qué opinión te puede dar, economista Juan Maita, esta reflexión? Me parece muy buena la reflexión, Wilson. De hecho, estos pasajes, estas enseñanzas de la Biblia son muy enriquecedoras, son pasajes que son permanentes, se pueden utilizar en cualquier contexto, en cualquier momento del tiempo. Así es que yo creo que como vecinos sí debemos reflexionar en ese sentido. Y con respecto a la soberbia y a la mala forma de actuar cuando se tiene un poco de poder, efectivamente a mí me trae una reflexión aquí en el distrito, ¿no? Y no solamente con el candidato actual a la municipalidad, a la alcaldía del distrito, como el señor Leonardo Vilches, ¿no? Que camina como si fuese un rey, sino también sus funcionarios se han llenado de soberbia. Estos señores, junto al alcalde Eddie Cuellar, han pisoteado la dignidad de los vecinos y de los dirigentes. A mí me indigna mucho, por ejemplo, que los vecinos hayan tenido que esperar casi 4 años para estar recibiendo sus constancias de posesión, sus planos visados, algunos trámites que han ido solicitando, cuando esos trámites, esos servicios que presta la municipalidad se puede hacer en 2 o 3 meses. O sea, en la utilización política
del alcalde y sus funcionarios hacia los trámites que que hacen los vecinos ha sido absolutamente, malintencionada. Han extendido los plazos y ahora recién, cuando ya estamos en elecciones, empiezan a entregar. Eso me parece muy pésimo, muy malo, claro. Y debemos darle en esta oportunidad una lección a esas personas. Bueno, tenemos también la opinión de un vecino, ex dirigente también, y que le hemos visto trabajar en esta Avenida Esperanza, ¿no? Hace muchos años atrás, es Alfredo Ayala. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Alfredo? Muy buenos días, Wilson, muy buenos días, y agradecerte también por la comunicación. Un saludo también a nuestro amigo el economista Juan Maita y a todos los seguidores y oyentes de Haga Justicia. Un almuerzo o un desayuno de alto nivel, un desayuno ejecutivo, entonces queda usted invitado. Estamos en camino, Wilson, con el tráfico un poco atrasado. Ya, entonces sí, pero ahí estamos en camino. Hasta las 9, que nosotros terminamos. Bueno, estamos reflexionando, estamos tranquilos, porque ya estamos en la recta final de estas elecciones, de esta campaña electoral, y el 2 de octubre más de 400,000 electores aquí en Ate van a ir a las ánforas a elegir a su nuevo alcalde. ¿Cuál sería tu palabra de reflexión, Alfredo? Creo que Wilson nos apegaría mucho con referente a lo que se señala: por sus frutos lo conoceréis. Es la palabra que nos señala básicamente un camino por el cual tenemos que reflexionar. En mi experiencia personal y particular de dirigente social de acá del Valle Mauta, el trabajo también a nivel distrital, porque he tenido la oportunidad en aquellas fechas del 2007, 2008, 2009, referencia 2010, de poder trabajar en un aspecto social, también dirigencial, y recorrer nuestro distrito. Pero en esa oportunidad se ha podido trabajar enormemente con las instituciones de gobierno central, como también con el gobierno local, para poder salir desarrollando todos los proyectos que necesitaba la población. Entonces, en la zona 4, por ejemplo, de aquí desde Javier Herao hasta las partes más altas del Valle Mauta, se implementó a través del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos el asfaltado y las veredas de toda esa población, dejando también priorizados los proyectos a ejecución para el 2011 con todo el presupuesto, para que ya la nueva autoridad que asumía el 2011 pueda ejecutar también los proyectos complementarios, y es lo que tenemos en el Valle Mauta. Hubo la electrificación masiva rural, agua para todos, se lanzó este proyecto que dio verdaderamente el servicio básico para la población mayoritaria, no solamente en el Valle Mauta, sino todo a nivel nacional, que fue un programa impulsado por el gobierno del doctor Alan García. Ha habido una experiencia de trabajo, y creo que cuando la autoridad local se pone de la mano en el trabajo en conjunto con las organizaciones vecinales, con el gobierno central, se puede vencer las carencias, y en ese derrotero de trabajo se puede justamente mejorar la calidad de vida de la población, de la población más vulnerable. Creo que también esa consistencia de trabajo que hacía posible la ejecución de muros de contención, Wilson, en todas las partes altas, hacía posible que pudiera acceder a los servicios básicos de agua, luz, porque justamente estos muros de contención dan esa viabilidad para que la población que no tiene esos servicios pueda, a través de la ley de emergencia, poder sustentar ya vencido las zonas de riesgo, para que se puedan generar justamente estos proyectos que van justamente a dar salud y bienestar a la población. Esa experiencia Alfredo, hemos tenido, Wilson. Bueno, te agradezco tu opinión frente a esta responsabilidad que toca a los electores ejecutar y depositar su voto este 2 de octubre aquí en el distrito de Ate. Gracias, Alfredo, y te esperamos, pues apúrate que el tiempo avanza. Buenos días. Buenos días, Wilson. Buenos días, gracias.
Economista Famaita, muy aparte de ello, también hay un tema, y mayormente de reflexión, ¿no? Dedicado, por ejemplo, de que el hombre, cuando acepta dádivas, se vuelve ciego y tuerce el derecho. Entonces, y ese es justamente y ahí es donde el hombre pierde autoridad. Entonces, ¿qué podemos pensar, por ejemplo, cuando las autoridades están en ese nivel? Ya no pierde autoridad absoluta para combatir la corrupción. ¿Usted cree que eso es lo que ha pasado no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos locales? Por supuesto, Wilson. En el gobierno local, por ejemplo, aquí es evidente que el nuevo alcalde, el señor Enrique Dupuy García, cuando ingrese a partir del 1 de enero del 2023, va a tener que comprometerse con el distrito y hacer una investigación, una auditoría, pedir la intervención de la Contraloría General de la República, pedir la intervención de la Fiscalía y dar todas las facilidades para que estos facinerosos que han utilizado indebidamente los recursos municipales puedan responder. Y ahí podemos tener muchísimas formas de poder demostrar que el dinero de todos los ateños ha sido mal utilizado. Y yo voy a estar ahí en primera fila asesorando a los funcionarios municipales para que puedan hacer ese trabajo. Vamos a hacer auditorías, vamos a contratar peritos, yo personalmente, con mis propios recursos, con mi propio dinero voy a contratar peritos para que puedan hacer una revisión de los proyectos que se han ejecutado aquí en el distrito y se pueda comparar la ejecución física con lo que existe en los expedientes técnicos. Y vamos a meter a la cárcel a todos estos delincuentes en caso de ser encontrados culpables. Bueno, y este es un tema de responsabilidad, ¿no? Y también de convicción y principalmente, pues, de moral, de principios y de valores, que eso es lo que escasea aquí en las personas. Por ejemplo, muchos hablan de combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero nadie habla, o sea, por eso que yo cuando escucho a los políticos simplemente les dejo la libertad, pero en el fondo el tema de cámaras, de patrulleros, motos, eso no va a solucionar el problema de la delincuencia, porque eso no es un tema material. El delincuente no se convierte a ser delincuente por un tema material, es un tema espiritual, y que eso los políticos, y si yo lo pregunto, no lo van a entender. Entonces, tú me puedes entender porque tú conoces un poco, tienes madurez espiritual. Es decir, ¿dónde nace un delincuente? ¿Dónde se hace, por ejemplo, un asaltante, un criminal? Y hoy en día está aumentando. ¿Por qué razón aumenta? Y esa pregunta nunca se han hecho ellos. Ellos siempre piensan, o sea, es como economistas, vamos a tratamos un tema de reflexión. Es como que tú quieras cambiar a tu hijo que es homosexual a palos, y en vez de cambiar se va a rebelar peor. Y ese es un tema material, porque no es que tu hijo que es homosexual lo vas a quitar ese gusto, ese deseo a palos, sino más bien se va a rebelar peor. Entonces igual a un delincuente no le vas a cambiar pues a golpes, metiendo a la cárcel, o en todo caso capturándolo, ¿no? La cárcel cambia a las personas. No, yo creo que es una buena reflexión, Wilson, y nuestros vecinos que nos están escuchando a esta hora. Evidentemente, cuando se quiere dar solución a un problema social, en este caso la inseguridad ciudadana, en este caso el caos vehicular, la basura, el desorden, se ha perdido autoridad en el distrito, nadie respeta nada. Yo acabo de venir en la ruta y veo que entre algunos vehículos mayores y menores se cruzan en los semáforos y nadie cede y se genera un tráfico y después por ahí se pasan en la luz roja. Es un caos total. Aquí en el distrito
con mayor razón nadie respeta nada. Entonces se ha perdido ese principio de autoridad. Entonces cuando uno va analizando, estos problemas evidentemente no se solucionan a fuerza, ¿no? Si bien es un componente de la solución, lo reactivo, las medidas que puedan coaccionar al ciudadano. Es un complemento. Es un complemento, ¿no? Es una parte, pero no es el todo. La otra parte, y de repente la más importante, es la prevención. Y en este caso ya tiene que ver con generar espacios para que los jóvenes, nuestros jóvenes, desde niños inclusive, puedan tener ocupaciones distintas, puedan abocarse a desarrollar sus habilidades, sus capacidades, pero también, por supuesto, de manera generalizada, de manera muy amplia, la transmisión de valores, de principios, la formación del carácter, del temperamento de los niños. Si bien la personalidad sí se puede ir formando, el carácter es mucho más innato. No obstante, yo creo que con bastante educación, con espacios donde puedan desenvolverse nuestros niños, nuestros jóvenes, se puede ir reduciendo la incidencia de actos delictivos, por ejemplo, ¿no? Y todo tipo de actos que puedan ir en contra de la moral de la sociedad, prostitución, homosexualismo, etcétera, ¿no? Que se pueden prever y se pueden dar una alternativa de solución para la sociedad, porque es verdad que estamos en una sociedad bastante conservadora, donde evidentemente a nadie le gusta que en una esquina estén prostitutas generando diversos problemas sociales a su vez, inseguridad. No hemos visto que en algunos lugares donde hay prostitución aparecen de repente asesinados, hay balaceras, genera digamos malos elementos, y por lo tanto las familias no pueden ni siquiera descansar en esos lugares. Entonces todo esto requiere unas medidas preventivas y reactivas al mismo tiempo. Evidentemente no se va a solucionar con un desalojo como la municipalidad ha pretendido hacer en algunas oportunidades. Después de 2 días vuelven las mismas personas a estar en esas esquinas generando caos y violencia. Entonces eso no es la solución. La solución va por un tema más preventivo, por un tema de transmisión de valores, pero no pueden transmitir valores a alguien que no tiene. Pues evidentemente el alcalde, para empezar, es un mentiroso serial y sus funcionarios son vagos, son ociosos, claro, incompetentes. Entonces ellos no pueden transmitir esa autoridad que requiere el distrito desde la autoridad local, desde los funcionarios locales, desde los policías, etcétera. Ahora, otro de los temas que nos hace reflexionar con Víctor Famaita es precisamente un pasaje que dice, ¿no? El hombre pone su artillería, su caballería, pone todo, pero el que da la victoria es el Todopoderoso, es Dios, ¿no? Y dentro de ese marco también reflexionar que la maldad de los hombres en estos últimos tiempos, dice, aumentarán. Por eso el hombre ante esta promesa, ante esta palabra reveladora de lo que va a ser en los últimos tiempos, donde dice que la maldad se va a multiplicar y los corazones se van a endurecer, el amor se va a enfriar, y hoy en día la maldad se ha multiplicado. ¿Te das cuenta? Ahora te roban en tu casa, te asaltan en tu casa, te matan por un celular, y las autoridades, tanto del gobierno central, no encuentran respuesta y estrategia como para menguar todo ello. No pueden. Ate es uno de los distritos más inseguros, Wilson, y a mí me da mucha risa, pero también al mismo tiempo pena y lamento la frase que utilizan, por ejemplo, el candidato del continuismo, ¿no? Dicen, la transformación no debe parar. ¿Qué transformación? Esta transformación que está hundiendo al distrito en inseguridad, en desorden, en caos, en retraso, donde nadie respeta nada,
donde se ha perdido el principio de autoridad, ¿eso no debe parar? ¿Eso es transformación para ellos? Claro. ¿O hablan de la transformación de sus bolsillos y sus bienes que han adquirido, ¿no? De repente de manera indebida, que eso se tendrá que investigar? Y desde ya yo les digo a los vecinos, a los dirigentes, no vamos a parar hasta investigarlos, y de ser así, de encontrarse responsabilidades, esas personas van a tener que devolver todos esos recursos y vamos a donarlo a las familias más necesitadas del distrito. Vamos a recaudar esos recursos, en caso sea así, y lo vamos a donar a las familias para que ellos puedan recibir algo de los que le han robado. Bueno, entonces, ahora analizando los candidatos políticos, ¿quién cree que está siendo uno de los más favoritos, más aceptables, como que la población pueda respaldar pasado mañana 2 de octubre? Evidentemente no es una situación ideal, Wilson. No hay un candidato por el que podamos decir es el candidato ideal, es el mejor candidato, es el candidato, ¿no?, perfecto, es el que representa lo mejor de lo mejor. No, eso sería utópico, sería muy idealista de nuestra parte, y los vecinos evidentemente no nos creerían. Sería un concepto de emoción. Sí, sí, y eso no va. Un concepto que tenga pues un asiero legal, ¿no? Así es, pero no obstante, hay candidatos buenos y hay candidatos pésimos y malos, ¿no? Quiero empezar por los malos. Uno de los peores candidatos que a mí me parece personalmente y que merece señalársele es el candidato Leonardo Vilches. Ni siquiera debería ser candidato, por distintos motivos, porque él ha tenido 20 años o más en la gestión. ¿Qué relevante ha hecho? ¿Qué relevante ha hecho? Absolutamente nada. Entonces, por otro lado, ¿con qué fuerza ha combatido la corrupción? ¿Con qué fuerza ha podido ordenar el distrito? Nada. Para ¿cómo se llama? Para complementar más el concepto, ¿por qué le costaría toda esta caída? Y que cuando uno empieza mal, termina mal también. Por ejemplo, ellos creo que tuvieron un pacto político y rompieron el pacto político, y de ahí empezó mal. Son desleales, son traidores. Al señor Erasmo Cárdenas le habían prometido que él iba a ser el candidato en estas elecciones por ese partido. No obstante, se zurraron en esa palabra, incumplieron, como muchas promesas incumplidas tienen con los vecinos y los dirigentes, y por la fuerza llevaron como candidato al señor Leonardo Vilches, ¿no? Entonces, para empezar, esa candidatura está distorsionada, es producto de una traición y no merece ningún tipo de apoyo de nuestros vecinos. Y desde ya, paréntesis también, Wilson, ¿no? Están coaccionando estos últimos días a los dirigentes y vecinos, están amenazándolos con retirarlos del vaso de leche, están amenazándolos con que no los van a apoyar en sus proyectos, en su titulación, que los van a anular su constancia de posesión, etcétera, y además los están obligando a través de sus dirigentes o algunos allegados a mostrar imágenes de la votación cuando saben perfectamente que eso es delito. Nosotros en el equipo estamos poniendo personas de civiles, estamos invitando a la policía, a la fiscalía para que esté atenta y no pueda desarrollarse con normalidad estos actos delictivos que están planificando desde algunos grupos que están aferrándose al poder local. Entonces eso es muy peligroso, y yo les digo a los vecinos, tengan la confianza, si ven algún tipo de esas actitudes, denúncienlo, y nosotros vamos a estar de cerca en los centros de votación también, atentos, porque no vamos a permitir que puedan seguir manipulando la decisión de los vecinos, la opinión ciudadana y el cambio que se avecina para el distrito. Qué importante, ¿no? Palabra de reflexión. Bueno, sin ser mezquinos con ningún candidato, ¿no? De manera objetiva. Sí, y para redondear, de repente Wilson me preguntaba por los candidatos, ¿no? Otro de los candidatos que me parece absolutamente impertinente, irrespetuoso, es el muchachito Franco Vidal, ¿no? Que no, para ti es un candidato malcriado, ¿no? Es un candidato Sin malcriado postura, porque sin equilibrio
sin diplomacia, ¿no? No, les ha insultado, les ha hecho corruptos en la cara a Benavides, al señor Dupuy. ¿Quién es él para que pueda levantar la voz? Es importante un profesional, un candidato, ¿no? Claro, lo que pasa no tiene manejo de su temperamento, de su personalidad, no tiene ninguna experiencia. Yo creo que él todavía tiene que dedicarse un poco más a aprender a limpiarse la nariz, hay otro tema, ¿no? Y después intentar postular a un cargo tan importante en el distrito. Hay otro tema que esto ha quedado mal visto por parte pues del electorado, ¿no? De la población. Digamos, careo entre Leonardo Riches y Óscar Benavides. Ah, bueno, se han sacado los trapitos sucios, ¿no? Eso también creo que ha permitido que un poco, en vez de sumar, les resta a ellos. Bueno, sus condiciones, ¿no? Como políticos y como personas, porque ellos fueron autoridades y que para mí, verdad, me causó un poco de pena, por no decir vergüenza, de que esto se haya dado en pleno debate y nadie quería enterarse de eso, ¿no? La gente quería escuchar propuestas, pero si en vez de dar propuestas se sacaron las manchas que tienen cada uno de ellos. La basura que tienen dentro han mostrado, ¿no? Y eso creo que ha sido importante porque los vecinos ya tienen más Óscar claro le dijo, no, yo situación. te di la oportunidad por un acuerdo político, un pacto político, para que seas alcalde no sé cuántos meses, y menos de 4 meses te habías comprado una casa, le dijo, ¿no? Entonces el otro no se quedó tan bien, le dijo, no, y los 15 millones, o sea, más claro, ellos saben, ¿no? Las cosas internas. Ellos se conocen absolutamente. Que les ganó, tal vez, ¿qué cree que haya pasado ahí, economista, para que salga esa cosa guardada? Se han dejado llevar por la emoción, evidentemente, se han picado, ambos han empezado a formular ese tipo de acusaciones del pasado y evidentemente ninguno se quiso quedar atrás, han demostrado no tener temperamento, no tener control emocional, se han mostrado como niños y por otro lado también lo que la ciudadanía ha podido observar es que tienen rabo de paja, pues, ¿no? O sea, son personas que no deberían tener oportunidad en la función pública. Mira, personas desleales, personas traidoras, personas mentirosas, no pueden tener la oportunidad de manejar recursos públicos, Wilson. La municipalidad tiene más de 200 millones de presupuesto anual y estas personas que mienten, que estafan, que traicionan, no pueden tener la oportunidad de manejar tantos recursos. ¿Qué harán? Mira, si públicamente nos mienten, se traicionan entre ellos, se insultan, ¿con qué autoridad pueden utilizar recursos cuando nadie los está viendo? Qué importante que la población reflexione, ¿no? No estamos solamente hablando, no nos inventamos, sino estamos opinando de los hechos reales. Entonces no creo de que pueda sentirse aludido ningún candidato, ¿no? No, evidentemente. Y yo sí tengo particular interés. Estoy apoyando al señor Juan Enrique Dupuy García. Me parece de los más equilibrados. Tiene experiencia, tiene un equipo interesante. En su lista de regidores, por ejemplo, podemos encontrar al señor Melesio Guamán, que es un emprendedor muy reconocido en el distrito, una persona muy amable, leal, trabajadora. Entonces, yo sí estoy convencido que un vecino como el señor Melesio Guamán, un alcalde como el señor Juan Enrique Dupuy García pueden hacer las cosas distintas y yo personalmente ante los vecinos me comprometo para poder apoyarlos en las gestiones a los funcionarios del señor Dupuy a partir del 1 de enero del 2023. Yo voy a caminar con ellos, los voy a apoyar. Llegamos a la parte final, ya 30 segundos para la población, tu despedida final, economista Famaita. Sí, no, muchas gracias por el espacio, Wilson, y decirle a los vecinos que vayamos a votar sin miedo, sin ser coaccionados por el grupo actual que se aferra a la municipalidad. Vayamos a votar, yo voy a votar por el señor Juan Enrique Dupuy García, voy a marcar la P de Podemos Perú aquí en el distrito,
para que se pueda iniciar a recuperar nuestro distrito para nosotros, y yo me comprometo a seguir las gestiones de los proyectos de agua y desagüe, de títulos de propiedad, de pistas y veredas ante las instancias correspondientes. Tengo humildemente experiencia en varios ministerios, en municipalidades, así es que eso lo vamos a volcar ad honorem y sin ningún tipo de condición en favor del distrito con el alcalde Juan Enrique Dupuy García. Muchas gracias.